Colombia y sus pueblos de mar. Estos pueblos y sus héroes. Estos héroes y el silencio. Sus hazañas y el olvido. Pero la voz del mar no lo permitirá. Lo que tenemos que hacer es justamente contar una historia plural, una historia que tiene muchos relatos, muchos afluentes, como varios ríos que desembocan en un mar. He hecho una historia, o se ha construido una historia fundamentalmente centralista, donde ninguna de las regiones tenían un peso tan preponderante como aquellas regiones de donde partía la historiografía oficial. Esto es una reivindicación. Sin duda el país está en deuda con Auri, con todos los héroes navales, porque en deuda con el almirante Padilla, en deuda con Brión, por ejemplo. Eso realmente no ha sido contado en la medida en que el mar se desvaloriza en Colombia. Algunas embarcaciones que tienen su asiento en Providencia y han hecho sus operaciones militares desde Providencia salen a reforzar el ejército de Bolívar en la batalla de Maracaibo. La batalla de Maracaibo es una batalla final. Y eso, digamos, es lo que ha trascendido. No es una batalla decisiva, porque los españoles ya no tenían ningún tipo de posibilidad de continuar en territorio americano. Muchas veces la historia que conocemos no cuenta todo lo que sucedió. Batallas, hazañas, héroes, no siempre son recordados. Esta es la historia contada de la independencia de Colombia. La muerte de Auri trajo consigo un vacío de poder y puja por el control político y militar en Providencia. La pugna fue rápidamente conjurada. Jean-Baptiste Ficquier se quedó con el dominio político al ser nombrado gobernador de la isla. Severo Courtois quedaría al frente del mando militar al ser nombrado comandante general de la flota naval. Severo y Ficquier continuaron el proyecto militar de Auri en Centroamérica, atacando posiciones españolas. Sin embargo, el destino se encargaría de enrolar a estos hombres de Providencia en una nueva misión para la historia de la independencia de la Nueva Granada y Venezuela: Maracaibo. Después de la batalla de Boyacá, Bolívar, imparable, siguió planeando y ejecutando campañas libertadoras en la región. De la toma de Santa Fe de Bogotá, las tropas republicanas marcharon al sur del continente y pelearon en lo que hoy conocemos como Ecuador, Bolivia, Perú, y realmente así pudimos asegurar la independencia de muchos de estos países, no solo de Colombia o de Venezuela. Cuando uno piensa en ese proyecto, tiene que pensar en lo que son tres países ahora: Venezuela, actual Colombia, y Ecuador. Era un estado que tenía tres países prácticamente y pensaba anexar dos más. Aprovechando que Bolívar y el grueso del ejército colombiano estaban en Guayaquil, preparando la campaña de Perú, el general español Tomás Morales reconquistó la provincia de Maracaibo el 6 de septiembre de 1822. Se llegó a saber que Morales atacó tropas patriotas cerca de San José de Cúcuta, amenazando las provincias de Socorro y Pamplona, con una clara intención de llegar a la capital. Estas noticias alarman al Libertador. En una carta que Bolívar le envía a Santander, le dice que los españoles están en Maracaibo y si se descuida, espérelo usted en Santa Fe. El vicepresidente Santander ordenó 3 expediciones por tierra y una por mar para someter a Morales y recuperar Maracaibo. La misión naval será confiada al mulato guajiro general José Fulgencio Padilla,
a quien ascenderían al cargo de almirante para comandar la escuadra republicana. Sin embargo, nuevamente Bogotá sentiría el peso de no tener una contundente fuerza naval patriota. A contrarreloj, Padilla tuvo que armar una flota. Barranquilla se convertiría en un astillero para conglomerar, reparar y construir los barcos que habrán de recuperar Maracaibo. Pues según tengo entendido fue una participación muy relevante en el sentido que en realidad las fuerzas navales de Bolívar eran muy escasas, con lo cual necesitaba obviamente la participación de todos los barcos posibles para conseguir tener un éxito. Mientras tanto, refuerzos navales al mando del general español Ángel Laborde y Navarro zarpan de La Habana en abril de 1823 con tropas españolas para Maracaibo. En su camino se enfrenta a naves patriotas frente a Venezuela, derrotándolas. Eran claros los planes del general Morales para reconquistar la Nueva Granada desde Maracaibo. Hubiera puesto en peligro la independencia de todos los países, no solo de Colombia y Venezuela. Para reforzar la flota republicana, el general Mariano Montilla hizo un llamado a todos los barcos fondeados en los puertos de la República. En particular, envió comunicación a los corsarios de la isla de Providencia. Porque lo que va a pasar después es muy complejo y muy difícil de explicar, pero una vez el liderazgo de Auri desaparece con su muerte, lo que quedan son unos hombres que van a ceder a la seducción de Bolívar. Bolívar automáticamente va a mandar sus emisarios para capturar, digamos, este importante grupo de militares de mar para los fines digamos, de la libertad en general. Por eso la participación de esto en la batalla de Maracaibo es importante. Como la seducción de Bolívar a estos hombres que quedan sin Auri se convierte, digamos, en un proceso importante que, si bien deja el legado de Auri, también lo invisibiliza, porque son las decisiones claves de inserción a la República las que se van a tomar después de la muerte de Auri, ¿cierto? Entonces ahí viene un proceso de inserción de las islas a la República, que algunos llaman que es la libre adhesión, que fue un acto voluntario, pero realmente Bolívar era muy poderoso. Y desafiar a Bolívar en una coyuntura militar revolucionaria tenía consecuencias. Y yo creo que los hombres que seguían a Auri, que eran hombres de mar, estaban pensando en otras lógicas diferentes a la de Auri. Entonces creo que ellos toman caminos diferentes y se vinculan ya al gran ejército de Bolívar, sobre todo para las operaciones marítimas. Y por eso van a tener un papel en todas las batallas navales que va a ocurrir posteriores a la independencia. Cierra un capítulo importante en el proceso de participación de las islas en la independencia, porque claro, los hombres de Auri van a tener luego un papel importante, pero ya ahora sí bajo otro liderazgo que no es el de Auri, sino el de Bolívar, que va a librar las batallas finales y también definitivas para esta independencia política de España. Al mando del mulato haitiano, el general Severo Courtois, zarpan de la isla de Providencia barcos de guerra a principios de julio de 1823. Entre ellos estaría el bergantín Marte, que desempeñaría un papel destacado en la operación militar. Las naves militares de Providencia llegarían a la costa norte colombiana para unirse a la escuadra republicana al mando del comandante Padilla. Un grupo de marinos de Providencia participó con el almirante Padilla en la batalla del lago de Maracaibo, la batalla naval más importante de nuestra historia, que realmente consolidó la retirada de la flota española de Sudamérica. Hay una lista de marinos de Providencia que van como un contingente, no van de manera azarosa, uno por un lado y otro por el otro, no. Hay un contingente de Providencia en la batalla del lago y se destacaron allá por su valentía. Entonces eso ya les da una connotación y un papel fundamental a todos estos actores que están durante muchos años en el archipiélago y que son actores decisivos en el proceso de la independencia colombiana. Participan con barcos que quedan todavía, son dueños de barcos, que muchos de estos son dueños de barcos.
Una de las cosas importantes que le permitía abrir sus operaciones era la capacidad que tienen de algunos barcos. Algunos tienen barcos. Julio 24, 1823, Maracaibo. A las 3 de la tarde inicia el enfrentamiento armado entre las dos escuadras. 22 navíos patriotas contra 32 buques españoles. 1.312 hombres de Padilla contra 1.645 de Laborde. El abordaje y la lucha cuerpo a cuerpo fue el punto álgido del combate. El bergantín Independiente sometió al San Carlos, mientras que el Marte de los hombres de Providencia atacó simultáneamente a las goletas Mariana, María y Rayo. El combate finaliza a las 6 de la tarde. Realmente lo que se produce dentro del lago de Maracaibo es un enfrentamiento con fuerzas menores. Son embarcaciones obviamente muy pobres. Muchos historiadores concuerdan que la batalla de Maracaibo fue decisiva para la independencia. Bueno, es importante porque le pone fin, digamos, al control parcial que en esos años, en 1823, aún tenían los españoles en el Caribe. Digamos, en el Caribe que se va a definir como el Caribe de la República de Colombia, que funda Bolívar, que posteriormente se llamará la Gran Colombia. El lago de Maracaibo, la batalla naval más importante de nuestra historia, que realmente consolidó la retirada de la flota española de Sudamérica y su retiro a La Habana y a Puerto Rico. Otros opinan diferente. Que tampoco era un éxito demasiado elevado, porque las fuerzas realistas navales del lago de Maracaibo también eran muy exiguas. Los españoles manejaban muy pocas fragatas, muy pocos barcos realmente con algún tipo de poder naval para ir a la guerra. Tanto es así, por ejemplo, que en 1821, cuando finalmente las tropas realistas, después de una capitulación, emigran de la plaza de Cartagena de Indias, los barcos en los que se suben son barcos colombianos, y dentro del tratado de capitulación está indicado que a cambio de salir de la plaza de Cartagena se les llevará todo el ejército expedicionario que queda dentro de la plaza a Santiago de Cuba, pero a cargo de los propios colombianos, porque los españoles ya no tienen barco. Y eso, digamos, es lo que ha trascendido. No es una batalla decisiva, porque los españoles ya no tenían ningún tipo de posibilidad de continuar en territorio americano. No existía ninguna posibilidad. España era ya un país absolutamente empobrecido, no tenía posibilidad de seguir mandando ningún tipo de efectivos a territorio americano, pero es que además la única posibilidad que tuvo, que fue en 1820, con un ejército acantonado en las Cabezas de San Juan, que iba a partir hacia Cádiz, se habían comprado a un elevado costo barcos a Rusia. Rusia le había vendido los barcos a España y se aprestaba una segunda expedición para volver a intentar otra vez recuperar todos los territorios, una segunda expedición al estilo Morillo. Pero esa expedición nunca llegará a territorio americano, porque los soldados se levantan en contra del rey y proclaman en 1820 la Constitución de 1812. Teniendo en cuenta esto, la batalla de Maracaibo es la batalla final, la batalla, digamos, definitiva, pero no es una batalla decisiva, no hubiese sido una batalla decisiva en cualquier otro contexto, en cualquier otra coyuntura. Lo que pasa es que se convierte en decisiva porque los españoles ya no podían seguir batallando. En todo caso, la batalla de Maracaibo significa la última guerra naval de España en América. La independencia de Sudamérica no tiene vuelta atrás. Hemos tenido siempre al libertador Simón Bolívar como prácticamente diríamos solo, pero hubo mucha ayuda y mucha participación de estas personas. Bolívar no era un hombre de mar, tenía que tener una ayuda
Y ahí es donde entran todas esas otras personas, el caso de Auri, el caso de Brión, el caso del mismo Padilla. Y dentro del escuadrón naval patriota, los barcos de guerra de la isla de Providencia, al mando del general Severo Courtois, con un grupo de valientes marinos de esas islas. Ese rol, ese desempeño que tuvieron estos actores en el escenario caribeño e insular de las islas de Providencia y San Andrés, va a ser también fundamental luego en la liberación definitiva de toda la cuenca caribeña, o de la cuenca caribeña, digamos, de la que es la República de Colombia, que va de Venezuela a Panamá, digamos, a Colón, pues. No ciudad de Panamá, sino Panamá como lo que es país ahora. Entonces esa actuación va a ser definitiva, porque va a permitir una de las liberaciones prácticamente definitivas de toda esa zona. Y de hecho historiadores lo han destacado ese papel. El reconocimiento de la capacidad de navegación, digamos, de la población del archipiélago ha estado siempre presente en momentos decisivos de la historia de Colombia. Y ese punto marca un hito muy importante. Cada vez más voces se suman a la petición de escribir una historia más incluyente. Una historia que resalte a más héroes cuya participación fue crucial para la independencia del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las conmemoraciones nos permiten reflexionar y nos permiten que no seamos los ciudadanos simples consumidores pasivos de un relato oficial, sino sujetos activos, sujetos históricos, que seamos voces conscientes de nuestra propia vocalidad. Lo que tenemos que hacer es justamente contar una historia plural, una historia que tiene muchos relatos, muchos afluentes, como varios ríos que desembocan en un mar. Esos relatos conforman esa visión de memoria múltiple que está allí presente. A través de la historia del país se ha invisibilizado a muchas personas que participaron más activamente en todo ese proceso libertario. Es el caso de los afros. Sí hubo una participación, pero casi nunca en la historia uno ha escuchado, sino ciertas personas. Y hubo mucha participación de los afros en todo ese proceso libertario. Hasta hace unos 4 años por ahí sacaron un libro editado por la Academia Colombiana de Historia, la participación del negro dentro del proceso independencia. Porque, por ejemplo, el caso de Padilla. Padilla era afro, la mezcla. Y esto puede ocurrir con Nariño, que además fue muy antibolivariana por toda la cosa indígena que había. Esto puede ocurrir con La Guajira, puede ocurrir con San Andrés, puede ocurrir con Cartagena y el Caribe. En Cartagena las tropas españolas se fueron el 10 de octubre de 1821, 2 años después de la batalla de Boyacá. Y en Maracaibo se fueron 4 años después, en 1823. Entonces el proceso independentista nuestro tiene toda una serie de secuencias y de relatos regionales que han hecho difícil que Colombia tenga un solo relato nacional como lo tienen otros países latinoamericanos por el vigor de nuestras identidades regionales. Paradójicamente, estos silencios no solo son causados por el centralismo, sino que también son producto de censuras que provienen desde el interior de las regiones. Tal es el caso de Auri en el imaginario colectivo del pueblo raizal. Existen muchos en las islas que no valoran la figura histórica de Auri, contrario a lo que sucede con otros íconos históricos, como el de los puritanos. Que Auri no sea tan valorado, por ejemplo, como los puritanos, yo creo que corresponde a algo que Auri, digamos, pergeñó en su posicionamiento estratégico, que es fundamentalmente concebir las islas como una oportunidad o como un posicionamiento temporal para conseguir un objetivo mayor, que era fundamentalmente ser nombrado gobernador de algún territorio en tierra firme. Él adoptó, digamos, esa posición en las islas pensando en algo más.
Yo creo que Auri tiene su lugar obviamente en la historia, pero seguramente no tendrá un lugar tan preponderante y tan relevante en la historia del archipiélago precisamente por esto, porque primero fue muy efímero. Sin embargo, esta falta de apropiación de la figura de Auri por parte del pueblo raizal es explicada por otros como una falta de conocimiento de su historia y legado. O es todavía, yo lo digo, con respecto a esa invisibilización que tiene Auri con respecto con el raizal, con respecto a Auri, era por desconocimiento de la historia. Recordemos que muchas veces el gobierno, con todo respeto, prácticamente era una imposición de aprender una historia en ese proceso de colombianización. Entonces, nos omitieron una cantidad de procesos históricos, ¿sí? Si no, hay un documento que habla sobre había que poner bustos de próceres nacionales en San Andrés y Providencia. Nos estaban inculcando otra historia, pero esta historia real, narrada por otras personas, inclusive por ancestros nuestros, hasta ahora nos hemos interesado en buscar la forma como hacerlo llegar a los colegios. Yo creo que es, primero que todo, estudiar quién fue Auri, porque es que hay muchos vacíos y mucho desconocimiento de la importancia que tuvo Auri en todo este proceso. No solamente el caso del archipiélago, sino a nivel nacional e internacional. ¿Cómo corregir esta falta de conocimiento de la historia de héroes como Auri y sus hombres en Providencia? Sin duda el país está en deuda con Auri, con todos los héroes navales, porque en deuda con el almirante Padilla, en deuda con Brión, por ejemplo. Eso realmente no ha sido contado en la medida en que el mar se desvaloriza en Colombia. Y lo que sí es necesario es valorar la historia de cada una de las regiones también en función de lo que aportaron todos sus sectores sociales. Es decir, no podemos caer tampoco en la trampa de considerar cada una de las regiones por un personaje distintivo, convertido en un prócer, y ocultar todo lo que mujeres y hombres hicieron también, tanto o más que toda esa colección de próceres que hemos heredado de la historiografía oficial. La vindicación de Auri y este tipo de figuras se da cuando en las épocas conmemorativas como este bicentenario se ponen bajo examen los silencios y las supresiones de la historia. Entonces, las voces que han sido opacadas a lo largo del tiempo pueden venir de parte de investigadores o de sectores sociales que se han considerado excluidos de un relato único nacional del cual Colombia carece. No tenemos el grito de Dolores de los mexicanos y no tenemos ni mucho menos el Día de la Independencia norteamericano, porque nuestras regiones son tan fuertes, son y siguen siendo tan vitales, que cada región colombiana tiene su propio relato de la independencia. La necesidad no solamente de recuperar todos los sectores sociales para crear una historia integradora donde estén representadas las mujeres, donde estén representados los negros, los mulatos, los mestizos, los indígenas, que han sido ninguneados por la historiografía tradicional y que ahora deben recuperar ese puesto que la historia no les reservó. El Mar Caribe y sus pueblos costeros e insulares fueron el epicentro de las fuerzas que le dieron la independencia a Colombia. Sin embargo, hoy estas regiones y el Mar Caribe como un todo no hacen parte de las prioridades geopolíticas del país. El Caribe es fundamental. El Caribe nos permitió a esos sujetos históricos concebir mapas más grandes, visiones de geografía más amplias que los estrechos límites de la República. Dolorosamente Colombia cada vez valora menos el Caribe y dolorosamente nos encerramos en una visión aldeana, que no fue la que concibieron los primeros figuras de la independencia, no fue lo que concibió ni Brión, ni Auri, ni Padilla, ni el propio Bolívar. Eran visiones más amplias. Colombia perdió un poco ese horizonte y se encerró un poco en sí misma durante mucho tiempo. De hecho, no hemos tenido un presidente caribeño en más de 100 años y eso
ha incidido en el curso de la historia. Cada vez más, historiadores coinciden que a 200 años de nuestra independencia es tiempo de hacer un giro respecto a nuestra visión que, como país, tenemos de nuestros pueblos de mar, del Caribe y del mar. Debe entender la importancia del Caribe, no solo en nuestra trayectoria histórica, en nuestra proximidad geográfica, sino en que el gran liderazgo de Colombia lo puede hacer en una región a la cual naturalmente pertenece, que es el Caribe, en donde el país emerge con una economía pues mucho más grande, pero también con unos nexos históricos y demográficos y culturales, con todo este arco de pueblos con los que estamos ligados y conectados. Basta verlo en la literatura y en el arte, que somos parte del Caribe, y ese debería ser. Lo primero que debería hacer es restituir nuestra embajada en Haití. Creo que sería el primer paso y la primera señal para decir que sí somos Caribe. Y luego, de verdad, emprender toda una política de integración hacia el Caribe, de nuestra presencia allí como unos socios históricos que han compartido un pasado en común y luego pueden tener un futuro compartido.